Saludos a todos los que nos siguen desde nuestras plataformas sociales de Cuba Debates. Estamos en nuestro capítulo 3 del podcast Es la Idea. Arlene, qué bueno que estás aquí de nuevo conmigo. Volviendo, regresando. Mira, sobre todo porque está Manolo de los Santos. Lo conoce, yo creo que ya todo el mundo lo conoce un poquito, pero este muchacho que ha liderado algunas de las campañas más importantes a favor de Cuba, sobre todo decirle a quienes pueden no identificarlo, que este muchacho, ¿qué edad tú tienes, Manolo? No soy tan muchacho ya acabo de cumplir los 37. 37 felicidades, Joven. mi amor. Estás recién nacido. Pero Manolo de los Santos dirige o coordina, porque ellos no les gusta mucho el cartel de jefes, sino de coordinadores, de organizadores, el Forum People. ¿Cómo es? El People's The Forum. People Forum. People Forum. Sí. Yo tengo El mi problema foro- el con foro del inglés. pueblo. El antiimperialismo se me sale por La ahí. esencia es lo que importa. El Exacto. foro del pueblo. El foro de los pueblos, que está en el corazón de Manhattan, y desde allí ellos tienen organizado lo que más me gustó cuando estuve allí, la memoria de Tricontinental, Sí. nuestra revista, los carteles, todo eso, porque tiene también un espíritu tricontinental. El sur global está defendido por ellos. Pero yo les decía, sobre todo a la audiencia cubana, que se trata de la persona que ha coordinado, o uno de los líderes de los proyectos para Dejen a Cuba Vivir. Cada vez que ven que se toma un edificio de Manhattan O y una se pantalla en el ilumina, medio de Manhattan. una pantalla gigante, es decir, y ha desatado todo un movimiento de solidaridad con Cuba que no se veía hace muchos años ya en Estados Unidos. Bueno, va a ser nuestro invitado especial hoy en Es la Idea, nuestro podcast de pensamiento para una audiencia que piensa. Manolo, que no solo es luchador social, también es investigador. Es investigador precisamente del Centro Tricontinental y hemos tenido la oportunidad en Cuba Debate de compartir muchos de sus escritos, pero hoy vamos a hablar un poco de toda esa vida de luchador social, de ese pensamiento y de esas batallas que hoy se están dando. Así que los invito a nuestro podcast Es la Idea. Estamos conversando con Manolo de los Santos y hablar de Manolo de los Santos es hablar también de Cuba, como decía Link desde el inicio de nuestra presentación. Porque Manolo vivió en Cuba, ha sentido a Cuba durante toda prácticamente su vida y hoy encabeza todas estas batallas un poco dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué, Manolo, entre tantas batallas duras que hay que dar hoy en el ámbito internacional, por qué seguir dando la batalla por Cuba? ¿Qué te motiva a seguir en esa batalla, venir ahora a Cuba en medio de estas circunstancias? Honestamente, yo nunca lo he visto como la batalla por Cuba. Yo lo he visto siempre como parte de una batalla que incluye a Cuba, es al lado de Cuba, junto a Cuba, nos sentimos acompañados por Cuba y acompañamos a Cuba, pero es una batalla mucho más compleja que es por la supervivencia de nuestra humanidad. O sea, que es el proyecto de vida que queremos por el planeta. El de la dominación, la esclavitud neocolonial que quiere imponer Estados Unidos en todas partes, o el de un futuro socialista, un futuro donde los jóvenes realmente tengan la posibilidad de tener una expresión plena de vida, tener el derecho a la vivienda, a la salud, a crear, a hacer. Por lo tanto, el bloqueo es incompatible con ese futuro que queremos. Yo creo que obviamente hay un elemento de que queremos luchar por Cuba, pero más que luchar por Cuba, es luchar por algo mucho más grande y sin el cual Cuba, o sea, nuestro mundo se sentiría incompleto, nuestro futuro sería incompleto si no incluye el presente cubano, que es un presente de coraje, de valentía, de lucha constante. Fíjate, yo creo que, por lo menos yo, te reconozco como una figura de batalla y de liderazgo entre la juventud en aquella cumbre de las Américas en Panamá, donde también tú peleaste junto a los jóvenes cubanos que iban. No estuve en Panamá, estuve en Los Ángeles, pero en Los Ángeles, sí. En Los Ángeles, exacto. Pero toda la organización, recuerdo verte en relación con este tema.
Y luego aquí en Cuba, cuando venías, que estuviste con nosotros en la mesa redonda, y ver a este muchacho aparecer de repente liderando un movimiento que está proponiéndose algo que honestamente nadie cree que pueda ocurrir alguna vez, ni siquiera en siglos. El socialismo en los Estados Unidos. No es un sueño o algo imposible de realizar. ¿Cuál es la motivación de ustedes para proponerse el socialismo? Si es que se lo proponen, pero es lo que han declarado. Es nuestra propuesta, es nuestra tarea, es lo que sentimos con más urgencia, porque no estamos hablando, o sea, no creemos esto porque un libro o un manual nos lo explicó. Es porque estamos viendo cómo el sistema no funciona en Estados Unidos. O sea, hemos visto como un país sumamente rico, con una capacidad creativa y generadora increíble, tiene un potencial increíble, pero que no es capaz de darle futuro a los jóvenes en Estados Unidos. Ahora, o sea, la mayoría de mi generación tiene que tener 2, 3, a veces 4 empleos para poder pagar su alquiler. Conozco egresados universitarios que viven en sus carros o viven en la calle porque no les da para pagar las deudas universitarias y a la vez vivir. Por lo tanto, lo que nos lleva a la urgencia de que queremos un mundo socialista, queremos un futuro diferente en Estados Unidos, es el hecho de que no funciona la actualidad en el momento actual en Estados Unidos. Y creo que en esa búsqueda de referencias, cuando queremos entender qué es el mundo que queremos realmente, o sea, de qué estamos hablando, está esta islita a tan pocas millas de Estados Unidos que es como la espina que le molesta, que jode la paciencia de nuestro gobierno, y por lo tanto nos tenemos que fijar en lo que hace este pequeño pueblo. Es decir, ¿Estado fallido Estados Unidos? Totalmente. Eso es USA. Yo diría que hay un estado de emergencia en Estados Unidos. O sea, cuando uno ve la cantidad de muertes por drogadicción, cuando tú ves el número de jóvenes en la calle actualmente, cuando tú ves el número de jóvenes desempleados, cuando tú ves realmente que tantos jóvenes en Estados Unidos no piensan en un futuro, es la confirmación de que el capitalismo, que sabemos que nunca ha funcionado, Fidel decía, demuéstrenme dónde están las imágenes de éxito del capitalismo en el mundo. En Estados Unidos no lo vas a encontrar. Pero algo pasa. Cuando los jóvenes de Cuba, que tienen este sistema que los forma, los entrena, etcétera, dicen o creen que su futuro puede estar en Estados Unidos, pero no solo de Cuba. Casi ningún emigrante se queda ni siquiera en México. Emigran desde el sur al norte, como ocurre África hacia Europa. ¿Por qué? ¿Es la media? No, porque nosotros somos víctimas, todos y todas, de, yo diría, el sistema más sofisticado de indoctrinación en el mundo, que nos plantea que la felicidad es sinónima con Estados Unidos. Una felicidad que no existe dentro de Estados Unidos, o sea, una felicidad que es una gran mentira, pero que se nos vende uno a nosotros primero y al resto del mundo. O sea, para muchos jóvenes del mundo, la idea del sueño americano, poder tener su propia casa, tener un carro, tener un trabajo estable, poder irse de vacaciones, o sea, la idea de esa estabilidad que vende el sueño americano, yo diría una minoría muy pequeña en Estados Unidos tiene acceso a ese sueño. Para el resto de los jóvenes, no solamente en Estados Unidos, yo diría en el mundo, la vida es una pesadilla ahora. Y creo que para los jóvenes en Cuba, que ven eso desde la distancia, pero lo ven también desde el punto de vista de las dificultades en Cuba, se vuelve mucho más complejo. Pero te lo digo así con mucha sinceridad. Yo no conozco joven de mi generación actual que viva en Estados Unidos y se sienta como que qué bien nos va todo. Que está en el paraíso. Y en esa batalla, Manolo, ¿qué cosa es de People Forum? Porque he visto en los últimos tiempos ataques violentos contra la organización. Bueno, hasta el actual secretario de Estado, cuando era senador, habló de People Forum en el Congreso, cuando ustedes salieron a protestar por la masacre en Palestina. Y ahora, por supuesto, con el tema Cuba. ¿Qué es The People Forum? ¿Qué lo diferencia quizás
de otras organizaciones comunitarias, culturales que puedan existir en Estados Unidos? Bueno, contrario a lo que dice Marco Rubio, el actual canciller norteamericano, que en su cabeza imagina que nosotros nacimos en un laboratorio chino o ruso o cubano o en Gaza. Nosotros somos un producto de la propia pesadilla norteamericana. O sea, nosotros surgimos, yo diría, del acúmulo de una serie de experiencias políticas en años recién. Lo que fue Occupy Wall Street, un gran momento, un primer momento así de frustración de cientos de miles de jóvenes en todo el país que no podían pagar sus deudas universitarias. O sea, a estos jóvenes se les ha prometido. Que sigue siendo hoy un gran problema sí, para muchos jóvenes. Un problema multimillonario que genera cantidades masivas de ingresos para una minoría capitalista en Estados Unidos. Pero sufrimiento para estos jóvenes. O sea, yo recuerdo que cuando Occupy, combinado con lo que fue la crisis fiscal, el desplome del mercado de las viviendas, de repente la gente se le había prometido un futuro y de repente no puedes pagar, no tienes cómo pagar tu propia sobrevivencia. Después tuvimos Ferguson, la rebelión de Ferguson, donde de nuevo un sujeto real, que son los jóvenes negros en Estados Unidos, se vieron al borde de la muerte y en la muerte misma, simplemente por existir. Por el ser pie negro. sobre el cuello no se puede olvidar nunca. Claro. Y después tuvimos George Floyd en el 2020. O sea, han habido, para los que preguntan de nuevo, ¿cómo van las cosas en Estados Unidos? Yo le digo, mira, si te fijas bien en la última década, en los últimos 15 años en Estados Unidos, te vas a dar cuenta que ha habido un suceso de rebeliones populares, todas lideradas por jóvenes que no aceptan el status quo en Estados Unidos y que están buscando salida. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que cada etapa de estas rebeliones populares no acumulaban experiencia, no acumulaban enseñanzas, porque todos estábamos con mucha rabia, salíamos a las calles, protestábamos, movilizábamos, uno siente la urgencia de que hay que cambiarlo todo, pero no hay método, no hay organización, y son las cosas precisamente que la cultura norteamericana presionaba a que no existieran esos debates dentro de nuestros espacios. Y el People's Forum nace precisamente de la impronta de que tenemos que manifestarnos de una manera mucho más sofisticada, inteligente, tenemos que ir a la esencia del problema, que es el capitalismo. O sea, no es solamente que hay policías que odian a los negros, ni que porque muchas veces nos dividen precisamente así. Es decir, la batalla, los afroamericanos luchan por sus derechos, los latinos por los otros, por el otro lado, las mujeres por el otro, y no logramos ver quién está detrás, ¿no? Es el cuento de los últimos 250 años de la historia de Estados Unidos. Y por lo tanto, precisamente queríamos crear un espacio de unidad política para los jóvenes en Estados Unidos, un espacio de formación política, donde los jóvenes pudieran llegar a hacer su propio análisis y en base a ese análisis luchar. Y tercero, la lucha cultural, o sea, la lucha por los sentidos, por las emociones. Y en medio de todo eso, conectarnos con todo lo que sucede en el planeta. O sea, no vivimos en una burbuja aislada. Lo que pasa dentro de Estados Unidos tiene mucho impacto en el resto del mundo y viceversa. Por lo tanto, queríamos conectarnos con jóvenes en Palestina, queríamos conectarnos con jóvenes en Indonesia, queríamos conocer lo que hacen los jóvenes sin tierra en Brasil, queríamos conocer lo que hacen jóvenes rebeldes en todo el planeta. Y yo creo que a partir del 2021, cuando había toda una maquinaria que decía que también esto se iba a desplomar en Cuba, decimos, hay que hablar con los jóvenes cubanos. Y entonces hemos mantenido una conversación constante, instante, que ha molestado mucho al gobierno de Estados Unidos, porque son jóvenes revolucionarios de ambos lados que se reconocen en una lucha mutua. O sea, te digo, no es la lucha por Cuba lo que nos une, es la lucha por el mundo que queremos. Por la justicia social. Yo diría, para ser más directo, más que la justicia social no cabe de todo en lo que queremos. Lo que queremos es el mundo. Queremos un mundo donde quepamos todos, donde tengamos la posibilidad de vivir plenamente. Y eso no puede suceder mientras exista el capitalismo. Queremos socialismo, queremos un mundo socialista. Esa es la gran batalla, una batalla bien difícil en estos tiempos. De eso te propongo que hablemos ahora en el próximo segmento de nuestro podcast. Vamos a hacer un alto, Manolo. Vamos a hacer un pequeño alto y regresamos para continuar hablando acá en nuestro podcast Es la Idea con Manolo de los Santos, luchador, investigador, pero sobre todo un joven con ideas de transformar no solo su país, sino el mundo.
Sigan con nosotros. Bueno, seguimos en nuestro podcast La Idea, hablando con Manolo de los Santos sobre lo humano y sobre las luchas y sobre todo lo que acompañan en sentimientos a un joven norteamericano como él, que arriesga todos los días su pellejo por defender esas causas en el seno de los Estados Unidos. ¿Cuánto, para aquilatar el momento, ¿no? Hablabas ahorita mucho de lo social, pero en lo ideológico, en lo político, que es el Estados Unidos de hoy, estamos en un estado cuasi fascista con Trump. ¿Qué está pasando, en tu opinión, en los Estados Unidos de este momento? Soy muy autocrítico al hablar de esto, porque yo diría que hace unos años, si me hubieras hecho esta misma pregunta, yo te hubiera dicho, sí, hay fascistas en Estados Unidos, pero todavía no estamos en una dirección hacia el fascismo. Creo que los hechos del último año, o sea, casi 1 año y 4 meses de la administración Trump, nos han llevado a reevaluar nuestra lectura de lo que sucede en Estados Unidos. Y diríamos que realmente sí hay una dirección fascista en el gobierno de Estados Unidos. O sea, no es solamente las ideas de la ultraderecha. Lo que nosotros sí planteamos, creo que a diferencia de otros, es que las ideas fascistas que estamos viendo resurgir de nuevo en Estados Unidos en la actualidad no vienen de Europa. Trump no está repitiendo el modelo ni de Mussolini ni de Hitler. Está reviviendo el proyecto originalmente fascista norteamericano, que es en la fundación del país. O sea, la idea de que desde el principio de la democracia norteamericana, entre comillas, el poder fue de una minoría blanca que por medio de la violencia aterrorizó y esclavizó a la mayoría negra, que le quitó sus tierras y despojó a las comunidades indígenas, y que desde entonces ha explotado a los trabajadores pobres blancos de toda Europa de manera dividida para mantener su control. No fue un proceso democrático, fue un proceso violento. México, la mitad del territorio. Los orígenes del fascismo están en Estados Unidos. Si hacemos una historia real de lo que sucedió en el siglo pasado, Hitler, tanto como Mussolini, aprendieron mucho de los sistemas de segregación en Estados Unidos, aprendieron mucho del sistema legal, del código legal del racismo. Está documentado. ¿Sí? Vi hace poco un material donde se explica cómo se igualan las decisiones. Mandan a buscar experiencia en Estados Unidos para redactar sus ideas nazis. Por lo tanto, nosotros hacemos la incógnita, o sea, la pregunta incómoda de ¿Trump es una aberración, es algo diferente a la historia de Estados Unidos o es precisamente el resultado, una consecuencia real de 250 años de historia de una nación supuestamente democrática? Por lo tanto, la respuesta se afirma en todos los días. Un gobierno que abiertamente abraza las ideas fascistas, busca imponer un modelo de supremacía blanca en el país, busca, yo diría, derrocar 80, casi 100 años de luchas sociales que han alcanzado victorias importantes democráticas para el pueblo. Quieren regresarnos a un periodo, yo diría, no solamente antes de los derechos civiles, sino a un periodo antes de los derechos de las luchas grandes, luchas sindicales y laborales del principio del siglo pasado, pero inclusive peor, quieren regresarnos al periodo de terror del Ku Klux Klan de los 1870. O sea, de ese periodo. También. Sí, o sea, al peor pasado de Estados Unidos. Claro, pero... ¿Y no sientes miedo? ¿Tú como luchador? Yo diría que más que miedo, lo que siento es una constante, o sea, constantemente estamos tratando de entender qué es lo que está pasando. O sea, constantemente nos sentimos a veces abrumados por la rapidez con que suceden los hechos. Y que realmente lo que estamos viendo ahora no tiene precedente exacto en la historia Ahí voy. reciente. Uno escucha hablar a muchos, incluso congresistas. De hecho, aquí estuvieron 2 hace unos días y dejaron muy grata impresión. Y una de las cosas que ves, ¿qué pasa
con quienes se oponen a ese discurso fascista. ¿Qué pasa? Que no pasa nada. Bueno, ahí está, yo creo que el sumum. Pasa mucho. Exacto, quiero que cuentes. El sumum de esto es cuando Trump declara que va a desaparecer una civilización. Está hablando de Irán. Y no pasa nada. O en un país que tiene un componente religioso tan fuerte, no católico justamente, pero también católico, haga esa declaración, se dibuje como Cristo y sustituya a los ángeles con guerreros y aviones. ¿Qué pasa cuando eso pasa? Lo primero que hay que corregir la precisión de que en Estados Unidos no pasa nada. Pasa bastante en Estados Unidos, lo que no siempre se escucha ni se ve en el resto del mundo. Pero sucede mucho, pasa mucho. Lo que sí no pasa es que no hay oposición real al gobierno de Trump en el Partido Demócrata. Hay mucha gente que tiene la esperanza de que hay algún líder demócrata que tenga espina dorsal y quiera asumir la tarea difícil de enfrentar políticamente a Trump. Pero hay intereses de clase, hay intereses de mantenerse en el poder que previenen que sean una oposición real. Por lo tanto, yo no conozco realmente ningún congresista ni político electo del Partido Demócrata realmente en Estados Unidos que tenga la capacidad no solamente de decirle algo a Trump o plantearle oposición, sino de unir al país, de plantear un proyecto político alternativo, porque están vacíos de ideas. Están vacíos de ideas. Y creo que para mí una de las grandes preocupaciones, de nuevo, no es tanto si Cuba es next. La preocupación más grande que nos aterra a mí y a muchos jóvenes en Estados Unidos es que hay una carrera armamentista que se está reiniciando en Estados Unidos, que cuenta con el apoyo de ambos partidos. Más grande que en la Guerra Fría. Más grande que la Guerra Fría, o sea, a proporciones nunca antes imaginadas. Sí, descomunal. Y que tiene como objetivo central hacerle la guerra a China. Lo cual sería una guerra, si las consecuencias de la guerra contra Irán han sido atroces, una guerra contra China sería aún más atroz. O sea, las implicaciones para toda la humanidad serían terribles. Por lo tanto, estamos yendo en una dirección donde, o sea, Trump dice una cosa, pero después el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, dice, estamos de acuerdo. No hay diferencia en nuestras posiciones. Bueno, lo dijo sobre Cuba incluso. Sí, entonces deja mucho que decir, pero el pueblo, o sea, Trump dijo eso sobre Irán, que quería acabar con una civilización, y en 80 ciudades del país surgieron manifestaciones. Casi 9 millones de personas. O sea, la gente en Estados Unidos vio los videos del pueblo iraní protegiendo sus puentes, sus plantas eléctricas, y hubo gente en Estados Unidos histórico. De manera espontánea que salió a hacer manifestaciones en puentes y estaciones eléctricas en Estados Unidos. O sea, creo que el pueblo norteamericano, Fidel siempre lo reconoció así. Sí. Un pueblo noble, un pueblo justo, un pueblo que cuando sabe y entiende y comprende lo que está en riesgo, asume una postura de actuar acordemente. No podemos descontar nunca ese factor que, en mi opinión, va a ser el factor fundamental para el resto del futuro de la humanidad. Sí, pero fíjate, vamos a ir a lo objetivo o a lo demasiado obvio. Porque Cuba ya tiene un prejuicio instalado, como Irán, se va creando durante años. Y fíjate que cuando van incluso a no te metas con Cuba, pero porque es verdad que es una dictadura, no importa. No hay análisis, no hay, lo decía Díaz-Canel en la entrevista con NBC, hay que informarse más. Pero ya está establecido una matriz. Estos son los que no... Los malos. Exacto. Pero hay algo que tiene que ver con la moral colectiva o con leyes que históricamente parecían estar cuidadas. Que un hombre con 34 delitos llegue al poder, juzgado, y que pueda llegar al poder en cualquier parte del mundo por delitos de tal tipo, usted no clasifica para aspirar, pero bueno, aquí creo que nadie entendió nunca cómo como le dicen algunos, el convicto llegó a la presidencia. Pero hay algo más terrible que está ocurriendo ahora, a los ojos de todo el mundo. Se están llenando los bolsillos con la guerra y con la paz, en nombre de la paz y en nombre de la guerra. Familiares, amigos, protegidos, gente que de repente sustituyó a los políticos tradicionales. Pero te pregunto, ¿quién tiene la responsabilidad de eso?
Ocurrió el 6 de enero en Estados Unidos, Ujú. un intento de golpe de Estado. Me parecía Nunca antes visto, algo inédito, o sea, algo impensable. pensábamos que porque en Washington no había embajada norteamericana, No iba a haber nunca golpe iba de a Estado. suceder No iba a haber un un golpe de golpe. Estado, pero fue un intento de golpe de Estado. Sí, claro. Cualquier gobierno responsable ante eso hubiera arrestado a los principales Claro. organizadores de ese intento de golpe, Como pasó en Brasil. como pasó en Brasil. O sea, me parece que lo que hizo Lula fue lo correcto. O sea, no es una medida radical, es una medida de autopreservación del Y de Estado. ley, claro. de ley. De ley, de respetar el derecho. Pero los demócratas, comenzando con Biden, tuvieron una decisión real de dejar No. que Trump Exacto. siguiera libre, dejar que militares y oficiales de inteligencia involucrados en ese complot salieran Siguieron. libres. Por lo tanto, Y, hoy vemos... y los pocos que estuvieron presos de los autores Claro. materiales, Trump los indultó. Después. Entonces, Enseguida. vemos un momento donde nuestro gobierno, o sea, no es una exageración decir que tenemos un gobierno de criminales. De criminales que han cometido crímenes contra el pueblo norteamericano, pero que también han cometido crímenes de lesa Contra la humanidad humanidad. contra pueblos del mundo. Y en ese ambiente en que todo parece en contra, Manolo, ¿cómo lograr entonces movilizar a esos jóvenes? ¿Cómo sacarlos a la calle con el No Kings? ¿Cómo politizarlos? ¿Cómo hacerlos partícipes de verdad de un cambio en la sociedad? Bueno, yo creo que ahí en algunos casos decimos que Trump es un camarada porque ha politizado a la juventud norteamericana. O sea, más que lo que hemos podido hacer nosotros, la propia realidad, la vida cotidiana bajo Trump, lo errático de Trump, lo irracional, el hecho de que uno nunca sabe con qué se va a salir Trump, radicaliza a muchos jóvenes en Estados Unidos. O sea, que 8 millones de jóvenes y personas salgan en más de 3.000 ciudades en Estados Unidos un 28 de marzo por No Kings no es una mera casualidad. O sea, es el resultado del ambiente que estamos viviendo. Ahora, estoy de acuerdo con algo que tú dijiste anteriormente. O sea, muchos de estos jóvenes no se oponen a las amenazas de guerra con Cuba porque defiendan a Cuba o porque sientan simpatías con la revolución socialista de Cuba o porque inclusive se oponen al bloqueo. Pero honestamente a mí eso no me importa. Porque están saliendo a las calles porque están en desacuerdo con el gobierno Con que política. ¿Qué hace todo eso? hace todo eso. O sea, están expresando un nivel de rabia justificable y que se está organizando contra el status quo en Estados Unidos. Si nosotros logramos no solamente movilizar, pero convertir esas movilizaciones en cambios reales dentro de Estados Unidos, eso es la solución real al bloqueo, no una medida en el Congreso. Claro. Si queremos ver el fin del genocidio en Gaza, no es simplemente dejar de mandar bombas a Israel, es terminar un gobierno que históricamente y por el futuro cercano se va a ver relacionado estrechamente con Netanyahu. O sea, queremos cambios estructurales en Estados Unidos y hay jóvenes que están saliendo a la calle a luchar por eso. Yo de nuevo creo firmemente que el factor clave para liberar a la humanidad de esta mafia criminosa que se llama Washington está en el propio Washington, está en las propias calles de Estados Unidos, desde San Francisco hasta Chicago, a Los Ángeles, a Miami. Hay jóvenes en todas partes que ya han dicho, no aceptamos esta forma de vida. Y ya eso para mí es un paso que no se pensaba posible en los propios Estados Unidos. Claro. Ahora, tú hablabas, por ejemplo, de lo que le han llamado las ciudades. Santuario, ¿no? Las santuarios protegen a los emigrantes, emigrantes. pero yo me refería a aquellas ciudades como Filadelfia, donde hay tantos muchachos endrogados que se han llegado a convertir en un problema nacional, tanto que Trump, en nombre de defenderlos a ellos, ha bombardeado y ha matado a más de 100 personas en el mar, de lo que ya no se habla, esa es otra cosa. La ley se fue junto con el barco por el agua y acaba de llegar un barco con 200 toneladas de coca a puerto norteamericano, pero es de una gran empresa y le encontraron todo eso. En fin, pero digo, este panorama no es tan visible. Este panorama no está en los noticieros, a pesar de que es un grave problema para los Estados Unidos. Esos muchachos zombies que van por las calles, esa gente que está durmiendo debajo de los puentes
en Miami, donde antes no se había visto eso. Yo creo que, o sea, no se ve por muchas razones que todos conocemos. O sea, el sistema corporativo de medios en Estados Unidos ni le interesa ni nunca va a poner eso en relieve. Pero yo creo que hay que entender y explicar 1000 veces de nuevo que el modelo político, económico y social de Estados Unidos se agotó hace décadas. Hace décadas. Es un sistema que no tiene la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de millones de personas en el país. Por lo tanto, ¿en qué resulta? Resulta en una generación, más que una generación, generaciones perdidas a las drogas, generaciones perdidas al tráfico sexual y a la prostitución, generaciones perdidas a un sistema que supuestamente los educa, pero que usa la educación universitaria para simplemente hacerlos esclavos de la deuda. Un sistema que los ha dejado sin el derecho, ni siquiera no a comprarse una casa, sino a poder alquilar un apartamento. Por lo tanto, no tienen futuro, no tienen oportunidad de vivir plenamente. Y eso ha generado el tipo de crisis interna tan grande que hay en Estados Unidos. Por eso yo veo, o sea, Marx lo decía también, pero hay que decirlo de una manera más actualizada. O sea, el capitalismo crea los que lo van a enterrar también. Sí. Y eso lo vemos cada vez más de manera explícita en Estados Unidos. Bernie Sanders, que denuncia todo eso. Denuncia parte de eso. Parte, lo que he visto, sus discursos que son muy sólidos en cuanto a la situación, por ejemplo, de la salud, el precio de los medicamentos para enfermedades crónicas como puede ser la diabetes mellitus, etc. ¿Cómo es recepcionado un hombre como Bernie Sanders dentro de, bueno, los acusan de comunistas, bueno, se acusan de comunistas a cualquiera al que Papa. al Papa también. Sí, ya están a punto de acusarlo de comunista y de terrorista, yo estoy seguro. Pero yo diría, o sea, Bernie Sanders jugó un papel sumamente importante en nuestra historia reciente, porque precisamente para estas generaciones de jóvenes revoltosos que están comenzando a cuestionar el sistema de Estados Unidos, Bernie Sanders fue quien puso, yo diría, la palabra socialismo en el vocabulario popular. Exacto. Por lo tanto, ya con abrir esa puerta, esa endija, claro, nos abrió la puerta a toda una generación que estaba buscando respuestas más concretas. Pero yo creo que Bernie Sanders a la vez, como igual fue esperanza, también ha sido decepción, porque la clase política norteamericana le ha hecho la guerra, o sea, ha querido destruirlo, o sea, no pudo permitir la clase dominante, y por clase dominante digo el Partido Demócrata y la camarilla de Obama en específico, no permitió bajo ningún concepto que llegara a ser candidato a presidencia. Y los Clinton. Claro. Cuando habla de la camarilla. Sí, los Clinton. Y si vamos a decir Clinton, yo diría camarilla Obama, Clinton, Epstein. Ajá. O sea, Estás hablando de los archivos. Hay todo un entramado ahí político que no quiso ver una alternativa real en la política norteamericana. Pero la excepción viene con que estos procesos que casi siempre son muy individualistas en Estados Unidos, Bernie no ha podido acumular un proceso colectivo detrás de él dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por lo que creemos, ¿no? Y creo que eso nos deja también otra puerta abierta para seguir luchando, o sea, porque lo vemos ahora, la elección de Mamdani en Nueva York, la elección de otros candidatos progresistas en Estados Unidos demuestra de que los jóvenes no solamente buscan quejarse, que es a veces como la élite quiere denominar a los jóvenes actuales, son unos quejosos, sino que quieren organizarse y quieren buscar concretas alternativas a lo que sucede. Y eso habrá que ver cuánto logra movilizar de cara a las elecciones de noviembre del 26, pero vamos a hacer un segundo alto en nuestro podcast. Es la idea, seguimos hablando con Manolo de los Santos. Nos quedan unos pocos minutos y vamos a tratar de hablar también de otras cosas de las que nos puede contar. Es la idea, hablar con gente de pensamiento que pueda conectar con una audiencia
de Cuba Debate que piensa. Y esa es nuestra intención, nuestro propósito, y es lo que hemos estado haciendo hoy con Manolo de los Santos en esta conversación sobre temas tan interesantes. Él porque lo vive ahí, en la sociedad estadounidense, que este año va a tener un momento particularmente importante. Las elecciones congresionales no siempre son lo más atractivo. Por supuesto, siempre la elección presidencial es mucho más show, mucho más atractivo este año parece para la que es sociedad. Pero este importante. año parece ser importante. Manolo, ¿cómo tú ves lo que puede pasar en noviembre? Porque veíamos a un Trump todopoderoso, pero quejándose ante sus congresistas republicanos de que si perdía las elecciones vendría un impeachment. ¿Cómo ves el panorama? Sumamente complejo, creo que sin duda es una elección, va a ser una elección muy importante para la política actual norteamericana, pero creo que hay que hacer también otras lecturas, porque un elemento, un factor clave que hay que entender es que el Partido Demócrata, que tiene todas las de ganar, o sea, tiene grandes posibilidades de por lo menos ganar en la Cámara de Representantes, posiblemente en el Senado, todavía no ha generado la capacidad de oponerse al presidente Trump. No tengo la seguridad, no veo ningún líder dentro del Partido Demócrata que realmente tenga la capacidad política o la voluntad, más que todo, de llevar a cabo un impeachment contra Trump. No veo realmente, no lo vi en previos momentos, no lo hemos visto en este año. Hemos visto precisamente de manera consistente en lo que va, por ejemplo, la lucha contra las redadas migratorias de Trump. ¿Qué líder demócrata del partido realmente se ha opuesto a esa política de ICE? Ha sido la gente en la calle. Ha sido el pueblo en la calle. Y no, para que conste, no es la izquierda radical. Son hasta familias de clase media que salen a defender a sus vecinos, ¿no? Han matado a 2 personas en la ciudad de Minneapolis que de nuevo no eran comunistas radicales Ni siquiera era inmigrante. ni inmigrantes. Pero uno era un enfermero y otro era una madre, una muchacha. Pero personas Dios mío. simples que simplemente no pueden entender cómo este gobierno puede llevar este tipo de violencia a sus calles, ¿no? Pero no hemos visto oposición real del Partido Demócrata. Al contrario, hemos visto cómo a cada instancia se buscan acomodar con Trump. Por lo tanto, si no pudieron, teniendo la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes, hacer algo contra el fascismo, menos ahora que solamente quizás tengan la Cámara de Representantes. No hay voluntad política de enfrentar a Trump. La única oposición real está en el pueblo, en las calles. Y hablando de ese sentimiento, ¿no? de lucha del que has hablado hoy aquí en la mesa. Hoy te veíamos hablar de Fidel Comunicador, pero me gustaría tu visión más allá del Fidel Comunicador. Para un joven como Manolo de los Santos, hoy batallando en medio del imperio contra fuerzas tan poderosas y tratando de hacer oír su voz en medio de ese concierto que va en contra de esas esperanzas. ¿Qué significa Fidel? Tendríamos que pasar varias noches aquí hablando porque yo digo, y más por la experiencia de donde venimos, o sea, del momento en que estamos viviendo, el Fidel que a mí me atrae, el Fidel que nos interesa, el Fidel que nos mueve, que nos motiva, que nos despierta todos los días es el Fidel joven rebelde, el Fidel que no aceptó a una dictadura como la de Batista, que no estaba dispuesto a asumir que la vida simplemente es como es, ¿no? Ese joven que insistió con sacrificios muy fuertes, querer cambiar el destino de Cuba y que reunió a sus hermanos y a sus hermanas de lucha en una isla pequeña, no solamente para derrocar una dictadura, sino para cambiar el mundo. Es algo inédito y creo que es el Fidel que rescatamos hoy en día, porque el mundo que está lleno de jóvenes rebeldes, o sea, no es solamente en Estados Unidos, a donde sea que uno va, a Burkina Faso, en Níger, en Mali, en Sudáfrica, Hay líderes en nuevos. Indonesia. Hay líderes nuevos. Hay más que líderes, hay jóvenes rebeldes en todos los rincones del planeta ahora. Pero nos hace falta el tesón, la disciplina, la visión, la organización de lo que invitaba a Fidel a reflexionar y entender y hacer.
Bueno, yo quería haberte preguntado, no quiero volver a Estados Unidos, pero me ala la pregunta. ¿Tú eres de los que cree que se va a la guerra para tapar el escándalo Epstein o se va a los escándalos, se crea un escándalo Epstein para tapar la guerra? ¿Cuál ruido es peor? Creo que ambas visiones son muy simplistas. Creo que no dan atención a la multiplicidad de factores de cómo funciona la sociedad norteamericana. Creo que se ha convertido Es un cliché que en no. un cliché para Sí. bien y para mal. O sea, incluso ese término de la clase Epstein a mí no me conviene porque esconde, o sea, que hay más que la clase Epstein. más que la clase Epstein, hay una clase élite que es élite y domina. El estado profundo. Más que el estado profundo, o sea, es dominación económica y política y social. O sea, es un conglomerado de poder que existe, que está enquistado en Estados Unidos y no desde hace 20 años. O sea, antes de Epstein hubieron muchos Epstein que no los conocemos por nombre, pero esa figura siempre ha existido. Creo que la razón por la cual Estados Unidos va a la guerra no se puede explicar solamente con la urgencia o la necesidad de esconder documentos. Las razones de Estados Unidos de ir a la guerra contra Irán, contra Venezuela, contra Cuba, contra muchos otros pueblos del mundo es un elemento existencial. O sea, el imperio por primera vez en décadas se ve en un punto de fragilidad inmensa, porque no puede sostener su proyecto a lo interno y tampoco puede sostener a largo plazo su proyecto de dominación en el resto del planeta. Y por lo tanto, tiene que reimponer esa dominación a la fuerza y atacar a América Latina, dominar a América Latina, para que no sea base de confrontación con China, es una agenda primordial. Atacar a los pueblos del Medio Oriente, para que tampoco sea escenario de conflicto con China, es parte de ese proyecto de dominación. Por lo tanto, vuelvo a Fidel en el sentido de que tenemos que no solamente ver lo que sucede, sino querer entender, tener curiosidad para ver de manera, yo diría, crítica lo que sucede en nuestro mundo hoy. Y en esa ansia geopolítica de dominación estadounidense, de intentar mantener la hegemonía que está decadente y que hay que mantener a través de la violencia, ¿cómo se sitúa Cuba? Yo diría que Cuba les presenta un problema que yo diría no es solamente de moral. A veces también reducimos el elemento moral. O sea, sí hay Dignidad, un sí. ejemplo de dignidad que es muy importante, que inspira a muchos, pero a veces no queremos admitir y reconocer la importancia que juega Cuba en la geopolítica mundial. Porque Cuba, como país, como proyecto de país, con su diplomacia revolucionaria, con su insistencia en decir lo que casi nadie quiere decir, o muy pocos se atreven a decir, Cuba es una molestia en el escenario mundial. O sea, yo no sé si Cuba tiene algún recurso natural que valga la pena, que Estados Unidos realmente quiera dominar. No sé si Cuba representa una amenaza militar. O sea, no me parece, no tengo idea de que Estados Unidos ve en Cuba realmente una amenaza Claro que no hay en ese no. sentido. Pero lo que sí ve constantemente es que la presencia de médicos cubanos en el mundo les crea un conflicto político económico serio. Porque ¿cómo ellos se defienden en su modelo de salud privatizada que están imponiendo en todo el planeta, cuando Cuba insiste en proveer atención médica gratuita a los más pobres del planeta? O sea, les jode el modelo de negocio. Claro. Y hay que asumir eso como una amenaza. Es una amenaza. Cuando Cuba envía maestros a alfabetizar, le está quitando, robando mentes al imperio. Hay una serie de otros elementos donde yo creo que Cuba realmente representa una molestia seria, porque ¿quién hoy en el planeta, o sea, en cuántos países realmente hubo un dirigente, un político, un presidente que no solamente denunció el genocidio en Gaza, pero que también decía hay que formar médicos palestinos para el futuro de Gaza? Claro. ¿Podemos contar cuántos países fueron? Fue Cuba. ¿Qué país no solamente habla
de la desigualdad y da informes de la desigualdad en el mundo, pero después busca construir y formar espacios para que los países se desarrollen por sus propias vías. O sea, hay historias completas. Yo me he topado en los rincones más remotos del planeta a expertos cubanos ayudando, por ejemplo, a montar sistemas de agua, enseñando a países africanos cómo montar su propio sistema de agua. Eso le jode a la embajada de Estados Unidos en ese país. Eso molesta mucho. Por lo tanto, Cuba es como una molestia así que sigue jodiendo. No, yo ahorita te hacía la pregunta de por una razón, porque yo a veces me siento incómoda de ver que hay una gran discusión en torno a los archivos, que si salió esta foto, que si sale la otra, que si es fake news, que si no es, mientras están bombardeando Gaza y están avanzando y destruyendo, haciendo en el Líbano lo mismo, y están eso, pero conectaste muy bien con aquella frase de Fidel en Naciones Unidas: cese la filosofía del despojo y cesará la filosofía de la guerra. Es decir, detrás de eso hay y recordando aquello que dejó escrito, creo que fue Eisenhower, del nacimiento del complejo militar industrial que al final iba a controlar la política. Que Eisenhower creo que nunca pudo haberse imaginado lo que estamos viviendo hoy. O sea, en sus peores sueños nunca imaginó que íbamos a llegar a este nivel. Además, hoy es un complejo militar industrial tecnológico. Sí. Porque estaban unidos ahí las grandes tecnológicas también en todo ese empeño de dominación, ¿no? Hacen show y hacen promoción y a veces dejan a la gente en el mismo asalto a Venezuela. Cuántas historias se hicieron de que si fue un control tecnológico, y entonces la gente ellos tienen armas sofisticadas que nada podrá vencer. En Girón trajeron unas armas que los cubanos no sabían ni manejar. No, y yo diría que hay un tema que es que Estados Unidos tiene cierta superioridad militar, tecnológica, tiene una capacidad infinita de crear instrumentos de muerte para acabar con todos nosotros. Pero les falta algo que es esencial y que sobra bastante en Cuba, y es razones para luchar. Claro. Los soldados norteamericanos no saben por qué luchan. No saben por qué los envían a Irán, no saben por qué los envían a hacer una guerra en Ucrania, no saben por qué los envían a rodear a China, no saben. Simplemente los manda la gran empresa que es la gran corporación que es Estados Unidos, pero no saben por qué luchan. Ustedes, el pueblo cubano, y yo diría muchos pueblos dignos en el mundo, saben por qué luchan. Manolo, ya estamos cerrando nuestro podcast y me gustaría un mensaje tuyo de un joven estadounidense a los jóvenes cubanos, a los que hoy tienen que enfrentarse a ese desafío. Espérate, un joven estadounidense, latinoamericano, africano. Más que todo, tiene de todas esas confluencias. De todas esas confluencias. Muchas nacionalidades. Pero allí, dando la batalla en las calles de Manhattan, un mensaje para esos jóvenes que hoy están enfrentando el desafío ese de un bloqueo que se ha recrudecido, que es tenaz, que hoy los tienen quizás no todos los días en las aulas de la universidad como quisieran o en la fábrica, sino buscando, reinventándonos y viendo cómo enfrentar ese enorme desafío. ¿Qué decirle a esos jóvenes? No, a esos jóvenes le diría así con el corazón en la mano, abrumado y triste en estos tiempos, pero también muy atento y despierto de que el mundo los necesita. O sea, el mundo necesita de los jóvenes cubanos. Nosotros daremos las luchas que tenemos que dar en el corazón del imperio, pero si fueran a faltar los jóvenes cubanos, que han sido jóvenes creadores, jóvenes inspiradores de cambios inmensos en su país, pero también los jóvenes que han repartido tanto amor, que han sido médicos, maestros, luchadores por la verdad, por la dignidad, por la soberanía en tantas partes del mundo, no estaríamos completos. Nos sentiríamos huérfanos para la victoria que queremos conseguir si no están los jóvenes cubanos a nuestro lado. Como no estamos completos si no hubiera del lado de allá también jóvenes como tú, personas como tú, honestas, sinceras, batalladoras, que son capaces también de sentir el dolor de los otros, ¿no? No solo de los cubanos, te hemos visto en muchas partes del mundo. Y creo que eso es necesario en estos tiempos, frente al intento avasallador, la rebeldía, frente al intento de dominación, las ideas.
y frente a esa capacidad de la maquinaria fascista, violenta, de tratar de sojuzgar a los pueblos, bueno, ese mensaje de paz también que ustedes todos los días Gracias, ponen, ¿no? gracias siempre por cada vez que vemos un cartel iluminando un edificio alto de Nueva York o de cualquier otra parte en Estados Unidos, y vemos los mensajes también que ustedes levantan de conjunto con otras organizaciones, porque están las mujeres, está Codepin, que también es muy movilizada en todos esos sentidos, las batallas dentro, en los lobbies, tratando de explicar y de analizar la relación de Cuba. Siempre pensamos que por ahí, por una esquina, está Manolo de los Santos. Que te agradecemos muchísimo, Manolo. Y quizás eso, oye, está asignado. Nos enteramos acá y en medio de todas las batallas nunca nos damos cuenta de que Manolo nació el 17 de abril. Eso tiene un significado, un mensaje de batalla, de un pueblo que salió a defenderse. Ese día invadieron, ese día entraron las tropas. Pero ese mismo día estaban ya los jóvenes cubanos, jovencísimos cubanos en las zonas de allí de la Ciénaga de Zapata defendiendo a Cuba. En mi conciencia está esos días de Girón, pero también como dominicano los días de la Revolución de abril. El 65. De que nos demuestran de que no son invencibles. Así mismo. Bueno, pues bajo el signo de abril, que también es el de Arlene, por cierto, pues nos estamos despidiendo en este podcast que nos permite, por supuesto, también acercarnos a esas mejores ideas, a esos mejores pensamientos de los jóvenes, de los luchadores, de los intelectuales también de hoy, y que seguiremos. Por supuesto, Manolo no será la última vez que esté aquí por acá, porque afortunadamente a cada rato nos vemos, pero y hay muchos acontecimientos que nos harán traerlo de nuevo aquí a nuestro podcast Es la Idea. Te agradecemos mucho, Manolo, gracias, Arlene, y nos vemos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Es la Idea. Esa es la idea.